Y bueno amigos, de verdad que esta semana dio mucho de qué hablar el tema de Venezuela y precisamente tenemos esta noche a dos politólogos, Yasmín Cabrera y Daniel Pou, quienes nos van a edificar un poquito sobre este tema. Muy buenas noches. Gracias a ti, Paul, por la llamada para abordar este tema que nos mantiene en vilo, preocupados a toda la comunidad internacional, no solamente por la situación política, sino por la crisis humanitaria que todo esto acarrea. Muy buenas noches, Paul Pimentel, Anilza Reina y Yasmín Cabrera. Bueno, ¿qué les parece la crisis de Venezuela y la autoproclamación de Juan Guaidó? La crisis de Venezuela es el resultado de un proceso donde la mayoría de las estructuras del Estado venezolano, al parecer, ya no son capaces de reproducir las funciones fundamentales del Estado y se ha venido sosteniendo en función de una serie de irregularidades en lo que es la aplicación de los términos constitucionales. La crisis de Venezuela es un punto álgido de una situación que se viene devengando desde que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto en mayo, unas elecciones que fueron tildadas de fraudulentas, no solo por la oposición, sino por gran parte de la población y una parte de la comunidad internacional, además de que refleja el choque en su punto máximo entre los poderes del Estado que están controlados, uno por la oposición, que es la Asamblea Nacional, y el resto, que es por el oficialismo. ¿Pero es legítima o ilegítima esta autoproclamación? Desde el punto de vista de la democracia electoral, el gobierno o el mandato del señor Maduro respondió a una serie de procesos irregulares que no respetaban las normativas de lo que es una democracia electoral. La asunción del señor Juan Guaidó me parece perfectamente legítima, oportuna y cuenta con la representatividad del Congreso, elemento suficientemente ponderable desde el punto de vista constitucional. Realmente los que apoyan la autoproclamación se basan en el artículo 233 que dice que en caso de que muera, sea destituido, tenga alguna incapacidad mental o física, el presidente de la República, pues este será sustituido por el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, en este caso sería Juan Guaidó. Lo que pasa es que la situación actual no está planteada en ninguno de esos supuestos, que es de un presidente que es electo y que gran parte de la comunidad internacional desconoce su mandato. O sea que no hay ningún supuesto legal en la Constitución, no hay ningún artículo por el cual se pueda amparar esa decisión. También se habla del artículo 333 que dice que los venezolanos están obligados a restablecer la Constitución si ha pedido vigencia, y el 350 que establece el derecho a la rebelión, algo que realmente es inédito en una constitución del mundo, y tampoco establece los medios por los cuales se rebelarían los venezolanos. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, yo entiendo que hay un vacío. Más de 16 países de la OEA expresaron su respaldo a Juan Guaidó, mientras que el oficialismo la tacha de ilegítima la autoproclamación. Díganme acerca de esto. Los países de la OEA expresan su respaldo porque entienden que Guaidó sí fue elegido de forma legítima cuando fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, y de acuerdo a la Constitución, si falta el presidente, de acuerdo a la ley, el artículo 233, pues el presidente de la Asamblea Nacional es que debe sucederlo, y por lo tanto ahí radica su legitimidad en que está establecido de acuerdo a la ley. Y dicen que el que es ilegítimo es Nicolás Maduro porque está en el poder sobre la base de unas elecciones fraudulentas. Si establecemos los niveles de legitimidad en que fueron elegidos
los miembros del Congreso de Venezuela y el gobierno actual, el mandato actual del señor Maduro, es sumamente evidente que la mejor manera de poder justificar la ilegitimidad del sector oficialista es argumentando la legitimidad del señor Maduro, una legitimidad que quedó muy en dudas y que resultó muy a contrapelo de lo que son las verdaderas prácticas democráticas consignadas en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, representantes del oficialismo de Venezuela denunciaron un golpe de Estado ante la Asamblea General de la OEA. ¿Qué les parece? Para hacer un golpe de Estado tiene que estar el elemento militar y en este caso no lo tuvo. O sea, yo entiendo que no hubo un golpe de Estado. Esta acción no se puede considerar un golpe de Estado. No ha sido un desplazamiento del poder ejecutivo del Estado por la fuerza. Ha sido realmente un desplazamiento a una usurpación del poder del Estado como la que venía atribuyéndose el señor Maduro. Esto, más que un golpe de Estado, se asemeja más al mecanismo del impeachment político. Estados Unidos mantiene su personal diplomático en Venezuela a pesar de la expulsión de Nicolás Maduro. ¿Entienden ustedes que esto no sería peligroso para ellos? Tanto la ruptura de relaciones diplomáticas con otros estados, como es el caso que nos atañe en la actual situación entre Venezuela y Estados Unidos, solo puede efectuarse a través de instancias institucionales que por lo general van más allá de la propia presidencia. No es cierto que los Estados Unidos están imponiendo a un presidente por la fuerza. No es cierto que Nicolás Maduro tampoco es el presidente legítimo de Venezuela. En Venezuela lo que existe es un vacío político con un interlocutor que no permite un diálogo horizontal con las demás naciones. Esta medida responde a que si saca el personal diplomático estaría reconociendo la autoridad del presidente Maduro. Sin embargo, si se mantiene el personal diplomático, Washington entraría en un dilema ya que estaría en peligro la vida, la seguridad de todo su personal porque Maduro pudiera perfectamente utilizar la fuerza para expulsarlo. Continuamos en una entrevista vía telefónica con los politólogos Yasmín Cabrera y Daniel Pou hablando precisamente de la crisis en Venezuela. Nos gustaría saber, Maduro dijo esta semana de que ahora los presidentes de esa nación serán nombrados por Washington. También solicitó al Ministerio de Justicia 20 años para los opositores y también nos gustaría saber si ustedes creen que los Estados Unidos se atrevan a invadir o a intervenir a Venezuela, a pesar de que los rusos y los turcos han amenazado con bombardear los Estados Unidos si intervienen en Venezuela. ¿Qué les parece todo esto? Bueno, ante cada intento de protesta, manifestaciones, siempre el gobierno lo ha atribuido a una campaña de derecha orquestada por Estados Unidos y esta no es la excepción. En este caso sí yo entiendo que para Juan Guaidó autoproclamarse como presidente interino tuvo que contar previamente con la anuencia y el respaldo de Estados Unidos por la gran presión que puede ejercer en una decisión como esta de un presidente de Latinoamérica autoproclamarse como presidente. Bueno, Donald Trump anunció este miércoles que él usaría su poder económico y diplomático. Sin embargo, todavía no ha utilizado la palabra de usar la fuerza militar para poder restaurar la democracia en Venezuela. Entonces, básicamente hay una gran incógnita de cuán lejos
está Washington dispuesto a llegar en su confrontación con Maduro y para lograr el cambio en ese país? Considero que una posible intervención de carácter militar de Estados Unidos en Venezuela solo podría producirse en una situación muy extrema, una situación que atente contra el orden institucional en la región. Por otro lado, podríamos decir que esta bravuconada de Rusia y de Turquía difícilmente podría llegarse a cristalizar desde el momento en que Estados Unidos tomara la decisión de iniciar la acción de atacar a Venezuela, porque esto realmente es un problema bastante complicado de geopolítica. Bueno, todos tenemos la inquietud de Paul, amigos televidentes, de qué pasará en Venezuela ahora actualmente, de si habrá un cambio de gobierno, sí o no, con esta situación que se está viviendo allá. La situación actual de Venezuela es insostenible e indiscutiblemente el cambio y las transformaciones necesarias tendrán que producirse. El actual régimen venezolano ya no es capaz ni siquiera de desarrollar los elementos fundamentales para sostener el Estado y ciertos niveles de legitimidad, por lo menos que se traduzcan en algo de decencia y que puedan mantener de alguna manera niveles de gobernabilidad y gobernanza en ese país. Es indiscutible que cualquier solución tendrá que contar con la salida de Maduro, porque Maduro y su equipo son realmente el principal problema ahora mismo para lograr la paz en Venezuela. Eso llegará tarde que temprano, tomará meses posiblemente, pero se producirá por una necesidad, podríamos decir, imperante e histórica. Bueno, Venezuela ha entrado a un territorio inexplorado e incierto, pero yo entiendo que sin el apoyo de los militares, Juan Guaidó no podrá ser presidente. Creo que ha sido una apuesta muy inteligente la amnistía anunciada en la Asamblea Nacional, de que los militares que se unan a este gobierno interino gozarían de una amnistía y que lo uniría a la causa de restaurar la democracia, un discurso muy diferente al que hubo en las pasadas protestas del año pasado, en el cual solamente se le pedía a los militares que respeten los derechos humanos de los arrestados. Los militares tienen muchísimo poder en Venezuela y yo creo que es un factor crucial. Asimismo, de que sigan contando con el apoyo de Estados Unidos y principalmente ante organismos internacionales para poder invalidar ante cortes algunos contratos que realice el gobierno de Nicolás Maduro con gobiernos de Rusia, de China, y esto creo que va a ser muy difícil por el poder de veto que tienen estas naciones en el Consejo de Seguridad. No puedo aseverar de que va a haber un cambio, pero sí un proceso de mucha presión y de crisis entre ambos. Terminamos de ver una entrevista vía telefónica con dos politólogos importantes de la República Dominicana, que son Yasmín Cabrera y Daniel Pou. Así es, muchas gracias a ambos por colaborarnos y estar con nosotros en nuestro espacio.